Buenas tardes, licenciado. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. A ver, mientras siguen ingresando, vamos a... ustedes jóvenes ya están ingresando normalmente al Zoom. ¿Al Moodle, dice? O diré al Moodle, Zoom, estoy hablando del Zoom. ¿Al Moodle están ingresando normalmente? Porque seguramente ya les han mandado sus nuevas contraseñas, sus nuevos nombres de usuario. Ya están ingresando seguramente. Algunos compañeros no tenían acceso, licenciado. Sí, porque no tenían, todavía no les dieron el nombre del usuario, seguramente, pero esta semana más yo creo que ya todos van a tener ya su nombre de usuario y su contraseña. Porque a partir de la próxima semana ya vamos a empezar a hacer trabajos jóvenes. O sea, para ganarnos puntos, recuerdan que hacíamos en estadística prácticas y era significativo eso, ¿no? Era bien significativa hacer esas prácticas, ya les había dicho, ¿no? Para hacer la misma metodología que hemos aplicado en estadística, ¿sí? Vamos a hacer prácticas que ya les he explicado, ¿no? Va a valer un 15%, dependiendo cuántas hagamos para el primer parcial, vamos a valer, incluso podemos valer 20% las prácticas. En ese caso reduciríamos a 65% el examen, ¿no es cierto? Entonces, todo dependiendo cuántas prácticas hagamos. A ustedes les conviene hacer un poco, cuanto más prácticas mejor, ¿no es cierto? Vamos a ir notas acumulativas, ¿sí? Y es un buen porcentaje eso, de 15 o 20% de prácticas. Por eso requerimos que todos estén ingresando sin problemas al Moodle, ¿no es cierto? Porque por ese medio les voy a mandar las prácticas, así nos han recomendado y nos están exigiendo en la universidad las autoridades, ¿no? Que por el Moodle les mandemos las prácticas. Seguro la próxima semana ya van a regularizar ustedes y van a poder acceder ya al Moodle, ¿sí? De ahí descargan, ¿no? Vamos a hacer con la misma metodología. Ustedes descargan la práctica del Moodle y los resuelven y sacan una foto, ¿sí? Me mandan esas fotos, pueden pasar si quieren, sería bueno pasar a PDF, ¿no? A PDF, como mucho me mandaba el anterior semestre, o la foto directamente, ¿no es cierto? Envían al Moodle y listo, y ahí lo tenemos como evidencias también, ¿no? De que ustedes están haciendo sus prácticas. Cosa de que si alguna autoridad de coordinación, alguien se quiera ver cuántas prácticas hemos hecho, ahí va a estar en el Moodle, ¿no es cierto? Como evidencia. Simplemente hasta esta semana ya vamos a regularizar ya, todos van a poder acceder al Moodle. Bien, a ver, siguen, a ver, antes jóvenes, voy a regularizar esta lista que tengo de asistencia. Yo la he impreso la anterior semana y hay algunos que se han inscrito un poco más tarde y tal vez no están en las listas, ¿sí? A ver, voy a llamar lista, jóvenes, esta va a ser la metodología de llamar lista para ver, ¿no? ¿Quiénes están? La asistencia, les he dicho, vale muchísimo, hago valer al final del semestre, ¿sí? Al final del semestre hago valer la asistencia, ¿ya? A ver, llamaré lista, jóvenes. Está Naciel Amurrio Vivian. ¿Está? Presente, lice. Ya. Van a activar sus Sí, micrófonos lice. para contestar. Está bien, ya, está bien. Hernán Heredia, ¿está? Hernán Buenas tardes, Heredia. lice. ¿Está Hernán Heredia? Sí. Allá, ¿está bien? Sí, licenciado. Ya, está bien. Daniela Achacata. Daniela. Daniela no ha llegado todavía, no ha entrado. Ya, si es que llegan un poco tarde o ingresan tarde, no hay problema. Vamos a modificar nomás al finalizar la clase. ¿Ya?
Luis Fernando. Achacatap, ¿está Luis Fernando? Carla Mayerly Alarcón, ¿está? Presente, licenciado. Ya. A ver, siguen ingresando algunos. Voy a admitirles. Helen Apasa, ¿está? Presente, lice. Helen Apasa. Micaela Arreaño. Micaela, ¿está? No ha llegado, no ha entrado todavía a la clase. Erika Andrea Betancourt. Presente, licenciada. Ya. Demetria Castellón. Presente, licenciado. Ya. Tatiana Elizabeth. Tatiana Elizabeth está. Crespo Narváez. No ha entrado todavía. Zaida Emilia González está. González está. Emilia. Después. No ha llegado todavía. Johnny Teodoro Guzmán. Presente, licenciado. Ya. Elizabeth Lorena Huanca está. Elizabeth Lorena Huanca. Clara Mamani Huanca. Presente, lice. Ya. Francis Magalí Miranda. Presente, lice. Ya. Carla Diana Muñoz. Presente, lice. Ya. Lidia Polo. Lidia Polo. Presente, lice. Ya. Alejandra Yasmín Ramírez. Presente, lice. Ya. Raquel Ticona. Ticona Raquel está. No ha entrado. Antonella Vera. Antonella Vera está. Presente, licenciado. Ya. Sí, presente. Ya, está bien. Inés Visaya. Inés Visaya está. No ha entrado todavía. A quienes no he llamado no están en listas, por favor. Yo, Lice, Ya, de recién uno, me inscribí ayer. ya por su apellido y nombre, por favor. Andia. Ya, Morales Caterín. Morales Caterín, ¿no? Sí, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya, otro. Andia Ampuero Noelia. Andia Ampuero Noelia. Sí. ¿Alguien más? Evelyn Lazarte. Evelyn Lazarte. Sí, lice. Ay, esta es de... Ya, ¿alguien más? García Soriocó Silvia. García Soriocó Silvia. García Silvia. Sí. Ya. ¿Alguien más? ¿Quién más no ha llamado lista? Buenas tardes, licenciado. Sí. Tatiana Crespo. Ya, Tatiana Sí, me Crespo. Gracias. Ya, está bien. ¿Alguien más? ¿Quién más no está en lista? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 18. 18, ¿alguien más? Lorena Huanca está entrando, ¿no? Lorena Huanca. Acaba de ingresar Lorena Huanca.
Son 21 y hay 19. Hay dos que no me están dando sus nombres. Achacacha, Daniela está. Luis Fernando no está. Michelle, Micaela no está. Zaida, Emilia tampoco está. Raquel Ticona. Disaya Inés está. Luis Achacacha está entrando. Lice, Sí. Raquel Ticona está en quinto semestre. No está en tercero. Ticona Raquel. Ajá. Está en el quinto semestre, Lice. ¿Y por qué esta no está entonces? Entonces no debería estar acá. A ver, vamos a ver, quinto semestre, dice, ¿no? Había que entonces, sí, depurar, ya. De todos modos, aquellos que están ingresando tarde, vamos a nomás a ponerles presente, ¿ya? Al finalizar la clase. Bien, vamos a continuar, jóvenes. Me imagino que hoy con ustedes tengo mañana, el viernes, más clases. Vamos a empezar vamos a hacer un recordatorio de lo que hemos hecho la última clase, que es sumamente importante. Esta parte de las divisiones de la economía, jóvenes, siempre pregunto en examen, por lo menos unas 2, 3 preguntas saco de aquí, de esta parte de las divisiones de la economía. ¿Ya? Entonces, por favor, prestar mucha atención a esto. Vamos a recapitular lo que hemos hecho el día de ayer. Entonces, la economía descriptiva, que era la economía descriptiva, es aquella que se encarga de describir realidades concretas que se estén dando en la economía, ¿no es cierto? Mediante la observación, ¿sí? De hechos reales, por supuesto, que tienen que ser hechos reales. Mediante la observación podemos describir algunos aspectos que se estén dando en la economía, ¿sí? Entonces, esa realidad que está dando en una economía, cualquier problema que sea, cualquier variable objeto de estudio, digamos, entonces esa realidad la vamos a teorizar, habíamos dicho, ¿no? La última clase habíamos dado ejemplos incluso, ¿no? De las tasas de desempleo, de las importaciones, ¿no? Esa realidad, ¿sí? Esa realidad descrita por esta parte de la economía descriptiva, entonces la teorizamos, ¿sí? La teorizamos y donde se hacen los diferentes, donde se formula, si quieren, normas, principios, leyes, ¿no es cierto? Entonces, esta economía descriptiva, esta realidad que está dando en la economía, en algunos aspectos de la economía, la vamos a teorizar y podemos formular, ¿sí? Modelos, leyes, normas, principios, ¿no es cierto? Entonces, una vez que esa realidad se ha teorizado y se está queriendo hacer se ha hecho una ley, entonces la política económica que habíamos dicho que son las políticas económicas, son las acciones del gobierno, del gobierno, ¿no es cierto? Las acciones, lo que hace el gobierno para regular, para demarcar una economía, ¿no es cierto? Entonces, los avances de esta teoría económica, y por supuesto esta teoría económica ha requerido, ¿sí? De la economía descriptiva, todo viene en cadena. Entonces, esta realidad se teoriza, y una vez que se ha teorizado, entonces la economía, la política económica son lo que hacen los gobiernos para regular una economía, para demarcar, para corregir, para desarrollar, ¿no? Una economía. Entonces, son las acciones que hacen los gobiernos para lanzar políticas económicas en los países, ¿no es cierto? Entonces, las políticas tenemos que saber bien. Alguna vez he preguntado, ¿qué entiende por política económica? Entonces, política económica es todo lo que hace el Estado. Su accionar del Estado, ¿sí? Que se aplica en la economía, ¿sí? Políticas económicas, por eso, ¿no? Entonces, hemos puesto algunos ejemplos, hemos puesto varios ejemplos de políticas económicas, ¿no? Esto de los bonos Juancito Pinto, esta de lo último impuesto que se ha creado, impuesto a la riqueza, ¿sí? Todas aquellas personas que tienen por encima de 30 millones de bolivianos, creo que tienen que pagar un impuesto a la riqueza, ¿no? Entonces es un nuevo impuesto que se ha creado en este gobierno, ¿no? Es nuevo, algo nuevo es eso. Es una ley que se ha aprobado en el Congreso, ya les he dicho. Las leyes se aprueban en
Estoy hablando de Congreso todavía, el Congreso se llamaba antes, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no es cierto? Hoy en día se llama Asamblea Legislativa Plurinacional, antes se llamaba el Congreso. Ahí se aceptan o se rechazan las leyes. Entonces, es importante que se sepan eso, ¿ya? Que las políticas económicas son lo que hace el Estado. Pero estas políticas económicas tienen objetivos, había dicho, ¿no? Estas políticas económicas tienen ciertos objetivos. Importante también, de aquí saco preguntas, ¿sí? De las 9, 8, 10 preguntas que les haga, entre teoría y entre práctica, por lo menos unas 2 a 3 preguntas teóricas, por supuesto, van a salir de estas divisiones de la economía, ¿sí? Entonces, esas políticas económicas, esas acciones que hacen los gobiernos, entonces tienen objetivos, ¿no es cierto? En la economía uno es para desarrollar la economía. Entonces, uno de los objetivos fundamentales que tienen las políticas económicas son desarrollar una economía, ¿sí? ¿Por qué se desarrolla una economía? Para el bienestar de la población, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, mejores condiciones de la población, para que tenga la población mejores condiciones, ¿sí? Que todo el mundo tenga trabajo, que las personas tengan servicios o acceso a la salud, a la educación, servicios básicos, ¿no es cierto? Entonces, eso implica un desarrollo económico en los países. Bueno, que sea un país industrializado, que sea un país que transforme su materia prima en bienes finales para el consumo de la población e incluso para poder exportar, ¿no? Como un bien final, para que tenga ingresos el país, ¿sí? Entonces, desarrollar una economía fundamental de estas políticas económicas, ¿sí? Uno de los objetivos fundamentales. El otro objetivo es la estabilidad económica, ¿sí? Es otro objetivo. No está en orden de prioridades aquí, ¿sí? Yo he puesto aquí lo más importante, pero antes de desarrollar una economía, lo primero, si digamos estamos en crisis económica, en recesión económica, antes de desarrollar una economía tendríamos que estabilizar la economía, ¿no es cierto? Que no haya inflación, sí, que un buen porcentaje de la población tenga empleo, que nuestras exportaciones e importaciones estén equilibradas. Entonces, estabilizar la economía es otro de los objetivos de la política económica. Repito, antes de desarrollar una economía, y si estamos en crisis económica, es estabilizar primero, ¿no? La economía, para luego después desarrollarla, ¿sí? Entonces, esta estabilidad económica también, a su vez, tiene tres objetivos. Si las economías tienen altos índices de empleo, los porcentajes, o diré, altos índices de crecimiento de precios, de inflación, entonces trataremos de estabilizar los precios, ¿no? Porque ya habíamos dicho que es la inflación, el alza constante y sostenida de los precios, ¿no? De los diferentes bienes y servicios. Entonces, si queremos estabilizar la economía, primero apuntaremos a la inflación, ¿no? Estabilizaremos la inflación, que los porcentajes de las tasas de inflación sean lo más bajo posible. Uno de los objetivos fundamentales, entonces, para estabilizar la economía, estabilizar los precios. Más cuando hay inflaciones, ¿no? Las tasas de inflación sean altas. El pleno empleo es otro objetivo fundamental. ¿Sí? El pleno empleo es otro objetivo fundamental de la estabilidad económica. Entonces, seguramente los gobiernos harán políticas económicas para bajar las tasas de desempleo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, un país es estable y además un país es desarrollado si buena parte o un buen porcentaje de su población tiene empleo, tiene una fuente de trabajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Un país que sus tasas de desempleo son altísimas, entonces no podemos decir que un país ha alcanzado el desarrollo, ¿no? Gente que no trabaja, gente que no tiene ingresos. Entonces, para que un país esté plenamente desarrollado, las tasas de desempleo tienen que ser bajísimas, ¿no? Que significa que un buen porcentaje, la mayoría de la población, tiene un empleo, ¿ya? Entonces, uno de los objetivos de esta estabilidad económica es el pleno empleo.
¿Ya? Bien. Otro, lo que les decía, el equilibrio en la balanza de pagos. ¿Qué significaba eso? Hacía la relación o hace mención a las exportaciones e importaciones. ¿Sí? Nosotros en la actualidad tenemos una balanza de pagos negativa, ¿no es cierto? Sí, una balanza comercial negativa en términos monetarios. ¿Por qué? Porque seguimos importando más de lo que exportamos. ¿Qué bienes finales exportamos nosotros? Aparte de la parte del agro, de la soya, azúcar, eso todavía se exporta, ¿no? Incluso exportamos de aquí del Chapare, se exporta el banano, ¿no es cierto? El plátano, se lleva a la Argentina, al Perú, ¿sí? Entonces, pero es poco, ¿no? No es significativo eso, ¿sí? Ya les había dicho, nosotros somos buenos exportadores de la materia prima, y eso es el peor, la peor es como decíamos, es lo peor que pueda tener un país, que teniendo riquezas, teniendo recursos naturales, podamos solo exportar esa materia prima, esos recursos naturales. ¿Sí? Nuestra materia prima estamos exportando. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad, ¿sí?, de transformar esa materia prima en bienes finales que vayan a satisfacer las necesidades de la población. Y más aún mejor si podemos exportar. ¿Sí? Ese es el gran problema que tenemos de nosotros. Entonces, me imagino que uno de los objetivos de los gobiernos y hacer políticas económicas es tratar de industrializar el país, ¿no? Entonces, ahora en la actualidad, les repito, nuestra balanza de pagos es negativa, no está equilibrada. Entonces, para tener una estabilidad económica, por lo menos equilibraremos pues, en nuestras exportaciones e importaciones, ¿sí? Ahora sería lo óptimo y podríamos llamarnos un país que está en proceso de desarrollo, sí, que en el tiempo vamos a alcanzar el pleno desarrollo, sí, transformamos nuestra materia prima y nuestras exportaciones fuesen de bienes finales, ¿no es cierto?, para el mercado externo. Entonces, que hubiese recepción de divisas, ingreso de divisas a nuestro país. Lógico. Pero si, como en la actualidad estamos solo exportando materia prima, y de esa materia prima en otros países lo procesan esa materia prima y nos venden como bienes finales, entonces nuestras importaciones son más grandes que nuestras exportaciones, por lo tanto hay fuga de divisas, ¿no es cierto? Fuga de dinero en términos monetarios. ¿Ya? Entonces, lo fundamental es tratar de equilibrar nuestra economía, estabilizar nuestra economía y equilibrar nuestra balanza de pagos. Y mejor sería tener una balanza de pagos positiva, ¿no? Una balanza comercial positiva. ¿Qué significa eso de positivo? Que nuestras exportaciones sean mayores a nuestras importaciones, ¿no? Entonces, fundamental la estabilidad económica, ¿ya? Sumamente importante. Y lo otro, la eficiencia distributiva. Entonces, todo nuestro ingreso nacional, toda nuestra riqueza, dice, tratar de distribuir equitativamente en las diferentes regiones y en los diferentes estamentos de la población, ¿no es cierto?, para disminuir de esa forma las desigualdades que puedan existir, ¿sí? Entonces, distribuir equitativamente, ¿ya? Eso es lo que hacen, ¿no es cierto? Creo que ya hemos hablado de esto, que ahora las regiones tienen sus propios recursos y con esos recursos pueden hacer sus propios proyectos de inversión, ¿sí? Entonces, distribuiremos equitativamente nuestra riqueza, nuestro ingreso nacional, ¿ya? En las diferentes regiones. Entonces, importante eso, ¿no? Entonces, sumamente importante esos objetivos que tienen estas políticas económicas, ¿ya? Estas políticas económicas, entonces, están destinadas el propósito, si quieren, de estas políticas económicas es tener un desarrollo económico, estabilizar la economía o tener una eficiencia distributiva, ¿sí?, del ingreso nacional, de toda nuestra riqueza. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No tenemos preguntas. Continuaremos esto, ¿sí? Ahora estas políticas económicas tienen ciertos instrumentos, los instrumentos monetarios, fiscales y cambiarios, ¿sí?
habíamos dicho que los instrumentos monetarios se refieren a la regulación del dinero, al manejo del dinero, en cuanto se refiere a la contracción o expansión de esto, ¿no? ¿Sí? Entonces hay también políticas fiscales, y habíamos dado ejemplo, ¿no? Estos son aplicables a los ingresos y a los gastos que tienen los diferentes gobiernos de los países, ¿sí? Entonces ya habíamos hablado de esa famosa brecha fiscal, de ese déficit fiscal que nosotros en la actualidad tenemos. Hay un déficit fiscal. ¿Qué significa déficit fiscal? Había una época que estaba de moda eso del déficit fiscal, ¿sí? Muchos hacían referencia al déficit fiscal las autoridades de gobierno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significaba? Que se estaba gastando más de lo que se estaba recaudando, ¿sí? Entonces es bien complicado eso, ¿no? Para un país que se gaste más de lo que recaude, se está endeudando el país, ¿sí? Entonces hay un déficit fiscal. Y esa déficit fiscal es una brecha fiscal que hay que tratar de que sea lo más pequeño posible esa brecha fiscal, ¿no es cierto? Y mejor si es que estamos estabilizados. Y mejor aún si tenemos más ingresos que gastos, ¿no es cierto? Pero siempre los gobiernos tienen gastos. Entonces estos instrumentos, estas políticas fiscales o estas políticas, estos instrumentos de política fiscal, entonces es aplicable a los gastos o ingresos, ¿sí? Entonces, pues ya habíamos puesto ejemplo, ¿por qué conceptos los países tienen ingresos? Por los impuestos que pagamos, ¿no es cierto? ¿No? Y por las ventas de nuestras materias primas, ¿sí? Por ese concepto tenemos ingresos, ¿no? Y también tenemos gastos, ¿no? El gobierno hace infraestructura caminera, hace hospitales, hace escuelas, ¿no es cierto? Paga a los maestros, paga a los médicos, bueno, hace inversión, también puede hacer inversión, las inversiones son gastos, ¿no? Entonces son instrumentos fiscales. Y los cambiarios, el tipo de cambio de la moneda nacional o extranjera, que influyen en los flujos de importaciones y exportaciones. Y también habíamos visto la economía y la política, ¿sí? Siempre la economía está subordinada a la estructura política del país, ¿no es cierto? Ya habíamos explicado, ¿no? Por ejemplo, ahora el partido que está en función de gobierno es Movimiento al Socialismo. Seguramente aplicará en la economía algunos aspectos de orden social, ¿no es cierto? Del socialismo, ¿sí? Pero ya les había dicho, nosotros tenemos una economía mixta, ¿no? Tenemos del capitalismo y tenemos del socialismo mixto. Y esa es la tendencia, ¿no? Y en la especialización productiva, cada empresa se especializa en la producción de los diferentes bienes y servicios para satisfacer necesidades de la población. Y finalmente habíamos visto las empresas y las familias. Habíamos dicho que las empresas son las que proporcionan bienes y servicios, producen bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las familias, ¿no es cierto? A las familias también se les llama unidades de consumo, porque son las familias que consumen. Y es y es el sector más grande e importante en un sistema económico, ¿no es cierto? Porque las familias son las que consumen, son las unidades consumidoras, ¿no? De los diferentes bienes y servicios, ¿sí? ¿Y quiénes proporcionan esos bienes y servicios? Las empresas. ¿Y cómo fabrican? Después vamos a hablar en el próximo capítulo que veamos. ¿Ya? Eso habíamos visto, ¿sí? La anterior clase fundamentalmente. Y era importante un poquito refrescar, digamos, lo que habíamos hecho la anterior clase, ¿sí? Porque de esto sí preguntamos para el primer parcial, ¿ya? A ver, entonces lo que nos tocaba hacer, les había dicho, ahora nos toca entrar al capítulo 2, ¿sí? Al tema 2, ahí está, empresa, producción y mercado, ¿sí? Ya vamos a empezar a hablar de la parte de microeconomía, ¿sí? Cuando hablamos, ya les había dicho, la economía se divide en dos o tiene dos ramas fundamentales, la microeconomía y la macroeconomía, ¿no? Y en esta materia de economía general vamos a ver ambas, pero de forma resumida, una parte de microeconomía y otra parte de macroeconomía. Pero aspectos importantísimos de esto, ¿no? Como son justamente las empresas. Ya que he estudiado la microeconomía, ¿alguien me puede decir, recordar lo que hemos hecho
creo que hemos hecho la segunda, tercera clase, la microeconomía que estudiaba. ¿Alguien recuerda? Aquí está uno de los aspectos que estudia la microeconomía, es esto, ¿no? De aquí, los mercados, ¿no es cierto? Estudia también a los consumidores, todos los aspectos individuales que se dan en un sistema económico, ¿no es cierto? Entonces, a nivel microeconómico, como son el estudio de las empresas, el estudio de los consumidores, el estudio de los mercados, ¿sí? El estudio de la demanda, de la oferta, de los precios, ¿sí? Entonces, eso estudia la microeconomía. Y lo vamos a ver en estos primeros capítulos, aparte de la introducción y de esto también su parte teórica, más a partir del tercer capítulo, que es un poquito más práctico, les había dicho, pero sencillo, más sencillo que estadística, por decirles, ¿sí? O sea, ejemplos bien concretos de demanda, oferta, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver el concepto de industria e empresa. Ahora, ¿qué eran las empresas? Las empresas habíamos dicho que son unidades, ¿sí? Productoras de bienes y servicios, ¿no? Que van a ir a satisfacer las necesidades de la población, ¿sí? Además, las empresas siempre tienen fines de lucro, ¿no? Siempre las empresas tienen fines de lucro. Sí, las empresas tienen que tener ganancias, ¿no es cierto? Si no, el empresario no se dedica a producir ese tipo de bienes, se dedica a otra cosa, ¿no? Entonces, siempre cuando el empresario invierte en algo, quiere tener ganancias, quiere lucrar. Ese es el objetivo del empresarial. Entonces, las empresas son unidades de producción o productores de bienes y servicios con fines de lucro, ¿sí? Entonces, son sistemas, las empresas, que coordinan diferentes factores, como coordinan los factores de producción, coordinan los factores de financiación, incluso los factores de marketing, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de estos tres factores lo vamos a ver ahora, ¿ya? Ya habíamos visto los factores de producción, ¿sí? Eso hemos visto en el anterior tema, ¿no? ¿Cuáles serán los factores de producción? Los recursos naturales, o también tierra suele llamarse, ¿sí? El trabajo y el capital, ¿no es cierto? Esos son los tres factores de producción. Con la interrelación de estos tres factores de producción, las empresas van a producir los diferentes bienes y servicios, ¿no? Yo les decía, para producir un lapicero, una hoja de papel, una laptop, una ventana, una mesa, una silla, ¿no? Una movilidad. Para producir necesitamos la combinación, ¿sí? De los tres factores de producción, ¿ya? Entonces, si estos factores de producción también hemos visto, tienen sus remuneraciones, ¿no? Estos tres factores de producción tienen sus remuneraciones. Por ejemplo, al factor de producción recursos naturales. ¿Cuál es su remuneración para este factor de producción? ¿Alguien se acuerda? Como para el factor de producción trabajo, ¿cuál era la remuneración? Estaba subrayado en el documento de apoyo. Por el trabajo que uno recibe. Sueldo, dicen. Un salario. Sueldo, ¿no? Salario, sueldo, ¿no es cierto? Nuestro sueldo. Entonces, por el trabajo recibimos una remuneración que se llama salario, ¿sí? Y también habíamos visto por el factor de capital, que el capital puede existir en forma de especie o dinero, ¿sí? Y recibe una remuneración que la llamábamos interés, ¿no es cierto? Eso lo tienen bien subrayado. Y por el factor de recursos naturales, ¿cuál era? No están recordando esta parte. Recuerdan que dijimos que era una renta, ¿no es cierto? Era una renta. Entonces, por el factor de recursos naturales, su remuneración, renta. Por el factor trabajo, su remuneración, salario. Por el factor capital, factor de producción capital, su remuneración, interés, ¿no es cierto? Entonces, esos son los factores de producción tradicionales que hay, ¿ya? Con la interrelación de estos tres factores se da un proceso productivo de cualquier tipo de bien, ¿sí?
Ahora, el otro factor de financiación, que es sumamente importante este factor de financiación, ¿sí? Es la forma como se va a captar los recursos, ¿sí? O los fondos para los procesos o para efectuar inversiones, ¿no es cierto?, que se va a plantear la empresa, ya sea para constituir una nueva empresa o para agrandar, digamos, la empresa, ¿no? Entonces, es sumamente importante si van a ser recursos propios, digamos, o va a ser financiado por un préstamo bancario, ¿no es cierto?, para constituir una empresa o para agrandar una empresa. Entonces, los factores de financiación son sumamente importantes en las empresas, ¿no? Entonces, el otro factor de marketing. Marketing, sumamente importante esto. Sumamente importante el marketing. ¿Qué significa marketing? Es mercadeo, ¿no es cierto? Hacer el mercadeo, ¿sí? Hacer un estudio de mercado, hacer mercadeo en sí. Hacer cómo publicitar un determinado artículo, ¿no es cierto? Cómo promocionar, cómo hacer el marketing, decimos, ¿no? El mercadeo. En eso son especialistas los que estudian ingeniería comercial, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo comercializar un producto? Marketing significa mercadeo, ¿no es cierto? Hacer mercadeo. Entonces, ¿cómo publicitar? ¿Cómo promocionar un producto? Y existen 4 políticas fundamentales. Bueno, hay más, ¿no es cierto? Eso, pero no es objeto de estudio y profundizar esto. Solo vamos a ver las más importantes, ¿sí? Del marketing. Entonces, son, la primera, las políticas de producto, ¿sí? ¿Qué producto se va a lanzar al mercado? Muy fundamental. Si alguien quiere hacer una inversión, quiere constituir una empresa, entonces dirá, a ver, ¿qué producto quiero hacer? ¿Qué producto quiero introducir al mercado? ¿Qué voy a producir? ¿No? Entonces, sumamente importante el producto que se va a producir, ¿no es cierto? A ver, un segundito, jóvenes, tenemos menos de 1 minuto porque se nos va a terminar el Zoom, ¿ya? Estos factores de marketing lo vamos a ver en el próximo Zoom, ¿ya? Se nos va a cortar cualquier momento el Zoom, tenemos menos de 1 minuto. Entonces, dentro de unos 5 minutitos a 8 minutitos les mando el nuevo link para volver a ingresar y terminar esta parte, ¿ya? ¿Ya, jóvenes? Licen, buenas tardes. Sí, dígame. Licen, ¿llamó lista? Sí, ¿Llamó después lista, Licen? sí. Ya, yo después de la próxima clase, el próximo Zoom les voy a anotar, ¿ya? Sí, el próximo Zoom les voy a anotar. Está bien, Licen, gracias. Se nos va a cortar el Zoom ahora. Ya, hasta dentro de un momentito, por favor, jóvenes.